Hola, bienvenidos a Pastizales en Vivo, una aventura de aprendizaje a distancia. Mi nombre es Claudia Vega y seré una de las anfitrionas del programa de hoy. Este programa está siendo presentado a ustedes gracias al Canal 44, una estación de noticias en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, al Servicio de Bosques de los Estados Unidos y muchos otros colaboradores. Estamos en vivo para aprender acerca de los pastizales. Durante los próximos 60 minutos estaremos explorando este lugar tan especial y veremos la razón por la cual los pastizales son tan importantes. Yo en lo personal estoy muy emocionada ya que crecí en un rancho en Chihuahua, aquí en este estado, y pues me siento realmente como en casa, como lo pueden ustedes apreciar, esa fue parte de mi infancia. Queremos que todos ustedes se unan a nosotros, esto durante el programa. Estaremos revisando la cuenta de correos electrónicos, así que por favor envíen sus comentarios y preguntas a pastizales@pwnet.org. En unos momentos conocerán a nuestros expertos y ellos estarán aquí durante el programa para responder todas sus preguntas. También pueden entrar a la página web en pantalla para ver las preguntas y las respuestas. Primero vamos a mostrarles exactamente dónde nos encontramos el día de hoy. Estamos en la Reserva Ecológica El 1, en los pastizales de Janos, que está a unos 200 kilómetros, más o menos a 2 horas y media de Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Este terreno es propiedad de la organización The Nature Conservancy y sirve como un centro de investigación para la restauración y la conservación de los pastizales. Esta tierra está en el centro de la Reserva de la Biosfera de Janos. Y por lo pronto me gustaría presentarles a Rodrigo Chávez Chávez. Él es de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o CONANP, quien nos puede hablar mucho acerca de la Reserva de la Biosfera de Janos. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Claudia, bien, gracias a Dios. Pues primero háblanos acerca de la CONANP y el trabajo que ésta realiza. Sí, mira, la CONANP es una institución de gobierno federal que lleva más de 15 años trabajando en la conservación de los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad. La misión es conservar el patrimonio natural de México a través de las áreas naturales protegidas. Y cabe destacar que la Reserva de la Biosfera Janos es una de las áreas naturales protegidas de mayor relevancia en México. Y bueno, ¿cuál es el motivo por el cual quieren conservar estos ecosistemas la CONANP? Con el fin de mantener la representatividad de los ecosistemas de México y su biodiversidad, asegurando los servicios ambientales que estos prestan, el manejo y la conservación mediante el manejo sustentable, fomentando el desarrollo de actividades productivas que generen empleos a las comunidades que viven dentro del área natural protegida. Bueno, pues eso suena como un gran desafío, una gran tarea. ¿Cómo hace la CONANP para llevar a cabo este plan? Sí, es un gran desafío y como sabemos la conservación de los ecosistemas es tarea de todos. Y para poder lograr que los procesos ecológicos y biológicos funcionen adecuadamente, la CONANP busca hacer alianzas y coordinarse con organizaciones civiles, universidades, comunidades. De igual manera, la CONANP cuenta con programas mediante los cuales apoyan proyectos de conservación, investigación, monitoreo, desarrollo comunitario y educación ambiental que contribuyen a la conservación de los ecosistemas. Bueno, y ahora cuéntanos un poco acerca de la Reserva de la Biosfera de Janos. ¿Cómo fue establecida y por qué tiene tanta importancia? Mira, la Reserva de la Biosfera de Janos tiene una superficie de 526.482 hectáreas y fue creada mediante decreto presidencial el 8 de diciembre de 2009. Y es de gran importancia ya que es la primera área natural protegida creada con el objeto de proteger los pastizales. Wow, pues entonces, ¿este es el único pastizal grande dentro de un área natural protegida? ¿Sí, es el único? Así es Claudia. ¿Y por qué es importante conservar estos pastizales? Pues los pastizales son importantes conservarlos porque proveen de agua, suelo, oxígeno y además contribuyen a la captura de carbono y ayudan a mitigar el cambio climático. Aparte son el hogar para una gran diversidad de especies y cabe destacar que Janos mantiene una gran conectividad biológica entre México y Estados Unidos. Entonces, esta área es única y a la vez muy significativa. Bueno, pues gracias, porque también tenemos con nosotros
algunos estudiantes de la telesecundaria número 6092 en la zona 63 de la comunidad Casa de Janos y nos van a decir qué es lo que vamos a aprender durante este programa. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a aprender acerca del pastizal, la importancia del pastizal, especialmente en las aves migratorias. ¿Qué más? Sobre otros animales que viven en este hábitat, la ganadería sostenible y los retos para los pastizales. Perfecto, bueno, pues qué bueno que están aquí con nosotros y a mí me gustaría también presentarles a Michelle Tames. Ella está con el Servicio Forestal de los Estados Unidos y también está ayudándole a los estudiantes a explorar los pastizales. Estará, por supuesto, trabajando durante este programa. Michelle, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Claudia. Gracias. Por favor, cuéntanos sobre el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Claro, con gusto. El Servicio Forestal es responsable por el manejo sustentable de más de 78 millones de hectáreas de bosques y pastizales en Estados Unidos. Eso es casi 3 veces el tamaño del estado de Chihuahua. Parte de nuestra labor es trabajar junto con nuestros vecinos hacia el norte y el sur y con otros países para la conservación de las especies migratorias que incluyen las aves, las mariposas, los murciélagos, las libélulas y hasta peces. Y bueno, ¿qué estarán haciendo los estudiantes? Pues hoy los estudiantes estarán aprendiendo sobre cómo los biólogos estudian las aves migratorias y sus hábitats. Ellos estarán ayudando con la captura de aves para entender sus necesidades de hábitat, examinando lo que comen las vacas y cómo eso afecta su dentadura. Y la parte favorita de todos los estudiantes, estudiando la popó de las vacas. Se oye emocionante. Todo esto nos ayudará a medir la salud de los pastizales y cómo podemos manejarlos mejor para las vacas, tanto como para la vida silvestre. Wow, pues qué interesante. Muchas gracias. Gracias chicos, ahorita los vemos más adelante. Y vamos a examinar este tema cuidadosamente. ¿Qué es un pastizal? Cuando ves este paisaje, bueno, pues parece estar vacío, pero como vamos a ver, aquí están pasando muchas cosas. Vamos a ver este segmento acerca de los pastizales, pero antes me gustaría recordarles que este es un programa en vivo desde la Reserva Ecológica El 1, dentro de la Reserva de la Biosfera de Janos, y que estaremos respondiendo algunas de sus preguntas. Y eso será muy pronto, así que pueden enviarlas al correo electrónico pastizales@pwnet.org o mail to pastizales@pwnet.org. Y bien, veamos el siguiente segmento. Imagina ver terrenos interminables con espacios abiertos y cielos enormes. Los pastizales alrededor del mundo tienen un gran valor social, económico y ecológico. Estos son recursos de comida, fibra y combustible, y también contribuyen a la regulación del clima, polinización, purificación del agua y recarga del agua subterránea, control de las especies invasoras y retención del carbono. Los pastizales se pueden encontrar alrededor del mundo, excepto en Antártica, y usualmente se conocen por diferentes nombres como las pampas sudamericanas, las estepas de Asia y las sabanas de África. Muchos de los animales más icónicos del África viven en sus sabanas. La vegetación más común en los pastizales, por supuesto, es el pastizal alta, mediana y corta. Pero el ecosistema incluye mucho más que pasto. Otras plantas, flores silvestres y hasta arbustos, y ocasionalmente algún árbol, crecen en los pastizales y estos proveen comida y un hábitat a mamíferos, como el bisonte, berrendo, venado bura y el perrito de pradera. Aves, incluyendo el tecolote llanero que usa las aldeas abandonadas por el perrito de pradera, además de muchos reptiles, anfibios, insectos y hasta peces. En México, aproximadamente un 6% de la tierra se clasifica como pastizales. El desierto de Chihuahua se extiende desde las porciones del suroeste de los Estados Unidos y cubre la mitad norte de Chihuahua. Mientras esta área es predominantemente un desierto, 15% del área tiene suficiente agua para ser clasificado como un pastizal del desierto. Muchos pastizales de Chihuahua han sido radicalmente alterados, históricamente y también recientemente, a través de la conversión a tierras de cultivo, fragmentación, desertificación, invasión de arbustos y pastos exóticos. El pastizal del desierto de Chihuahua es un recurso muy pequeño, pero valioso,
y además muy vulnerable a las personas, plantas y animales. Bien, vamos a tomarnos un momento para responder alguna pregunta de las muchas que han estado ustedes enviando por correo electrónico. Un saludo especial a todos los niños que nos están viendo desde el Museo La Rodadora en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y a las escuelas, a todas las escuelas que nos ven, y también a las escuelas de Ciudad Juárez les mandamos un saludo muy especial. Gracias por sintonizarnos. Vamos, ¿qué les parece? A ver, una de las preguntas que han enviado. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Claudia, bien. Primero que nada, yo soy Nancy. Hola, yo soy Ricardo. Aquí tenemos una pregunta de Antonio y Rogelio Alvides del Colegio Antares en Ciudad Juárez. Nos preguntan qué quiere decir cuando decimos que un ecosistema está fragmentado. Esto es, por ejemplo, en el pastizal, que tenemos fragmentos de pastizal, fragmentos de agricultura y alguna ciudad. Entonces está todo en pedacitos. Quiere decir que no puede haber una continuidad porque se corta con alguna otra cosa diferente, ¿verdad? Así es, y esto afecta al movimiento de los animales. Muy bien. Gracias, chicos. De nada. Bueno, pues esta es una de las muchas preguntas que estaremos contestando. Sigan enviándolas a el correo electrónico. Gracias, son excelentes sus preguntas. Por favor, también vayan a la página web y que está en pantalla, donde nuestros expertos estarán publicando las respuestas a sus preguntas. Bien, ahora que ya sabemos lo que es un pastizal y la historia de esta área, vamos a ver la razón por la cual son tan importantes. Como mencionamos anteriormente, la reserva cubre un área enorme y el 1 es un centro de investigación. A mí me gustaría presentarles a Arvind Panjabi. Él es de la Asociación para la Conservación de Aves de las Montañas Rocosas. Hola Arvind. Hola. Qué bueno que estás aquí. Gracias. ¿Qué nos puedes decir, qué nos puedes contar acerca de las aves de los pastizales? Bueno, aunque ocupaban casi un cuarto del continente históricamente, los pastizales albergan solo a 5% de las especies de aves norteamericanos, o aproximadamente 30 especies de aves. Sin embargo, este grupo de aves son muy especializados, no pueden vivir en otros tipos de ecosistemas. Es el grupo de aves más amenazadas en todo el continente, y muchas especies ya han perdido entre 70 hasta 95% de su población desde los 70s. Pues es muchísimo. Sí, como 90% de estas especies son migratorias, pues requieren colaboración internacional para conservar a sus poblaciones. ¿Y cuál es la función? ¿Por qué son tan importantes las aves aquí en los pastizales? Bueno, tocan varios papeles. Controlan a los insectos y los roedores, dispersan semillas, también fertilizan la tierra y sirven como comida para otros animales. Debido a que requieren condiciones específicas del pastizal, también son excelentes indicadores de la salud del ecosistema. Además, los pastizales proveen hábitats durante la migración para una gran variedad de aves, incluso las aves playeras y aves acuáticas. O sea, las aves que van hacia las playas de México descansan aquí. Sí. Bueno, ¿y qué trajo a la Asociación para la Conservación de Aves de las Montañas Rocosas, lo que conocemos como The Rocky Mountains, al desierto de Chihuahua en México? Sí, había mucho esfuerzo y dinero invertido para la investigación y protección de hábitat en los Estados Unidos y Canadá, pero aún así sus poblaciones continuaban en declive. Nunca se había hecho estudios en terrenos invernales, donde pasaban la mayoría del año. Bueno, hablas de un gran esfuerzo, Arvind. ¿Cuál fue ese gran esfuerzo que hicieron ustedes? Sí, primero necesitamos saber dónde pasaban el invierno esas aves y qué condiciones de hábitat requieran la variedad de especies. Pues diseñamos un estudio a la escala del desierto chihuahuense y colaboramos con varias universidades e instituciones mexicanas para implementar este estudio por 7 años a través de 6 estados en el norte de México. O sea, este estudio se ha hecho por 7 años. Sí. ¿Y qué descubrieron?
Bueno, encontramos que las especies tenían diferentes patrones de distribución y estos patrones se cambiaron entre años. También encontramos que las especies más amenazadas requieren pastizales con buena cobertura de pasto, una variedad de hierbas y muy pocos arbustos. La densidad de aves variaba mucho entre sitios y los sitios con la mayor cantidad de aves eran los que habían recibido las mejores lluvias y que contaban con un buen manejo ganadero. Muy interesante. Gracias, Arvind. Te agradezco. Gracias. Y mientras, bueno, pues hemos platicado con algunos estudiantes que han estado capturando aves en redes para mostrarnos cómo funcionan los transmisores de radio que usan precisamente para rastrear sus movimientos. Vamos a ir en este momento con Erin y con los estudiantes. ¿Nos pueden decir qué es lo que han estado haciendo? Cuando estudiamos aves en invierno, primero ponemos redes de niebla para poder atraparlas. Aquí podemos ver los estudiantes acercar a las aves hacia las redes. Después de los capturamos, tomamos medidas y colocamos un transmisor radio en la espalda. Los transmisores consisten en una pila y antena para transmitir una señal. Solo pesan 0.5 gramos. Aquí es un estudiante con un transmisor. Háblanos del transmisor, Ashley. Aprendimos que podemos ubicar las aves escuchando a la frecuencia única de cada ave. Sí, es la verdad. Y aquí es un estudiante llevando una mochila como un transmisor y está corriendo o volando para esconderse en el pasto como un ave de pastizal. Y aquí van algunos estudiantes quienes están siguiendo el pájaro con antenas y receptores. ¡Corren, corren! Hay muchos depredadores, cuidado. Y ellos pueden subir al cerrito para escanear para él. Es muy peligroso. Oh, con las antenas y receptores podemos escuchar un beat, ¿verdad? Sí. Eso es el señal del transmisor. Muy interesante. Pues, Rodrigo, ¿qué aprendiste? Al localizar, podemos ver en qué tipo de vegetación pasan la mayor parte del tiempo. Eso afecta a la población de evitar ser comidas por búhos, verdugos y halcones. Sí, hay muchos depredadores acá, es muy peligroso. ¿Y tú, Abel? ¿Qué has aprendido? Que de repente en los inviernos hay poco pasto para que coman los animales y para defenderse de algunos depredadores. Sí, es muy peligroso, pobrecitos. Por eso tenemos que cuidar los pastizales, ¿verdad? Sí, ya que Sí, los pastizales sí. son importantes. Es la verdad. Pues me parece que no han llegado desde el norte porque no hemos capturado ningún ave hoy. Pero vamos a mirar un video que grabamos sobre las capturas y aniamiento de las aves de pastizales. Okay. En los siguientes meses, usando una antena y receptores, podemos encontrar aves hasta 3 kilómetros. De esta manera, visitamos cada día para ver si están bien. Si están depredados por un búho o verdugo, podemos ver qué pasó con ellos y ver si existe una relación entre la vegetación y la supervivencia de aves. Regresamos contigo, Claudia. Gracias por esta demostración. Y bueno, pues estamos viendo una demostración de cómo rastrear a las aves, pero necesitamos conocer cuáles son los resultados de su investigación aquí. Por lo tanto, volvamos a platicar con Arvind, que es especialista en las aves. Arvind, ¿cuáles son los resultados? Bueno, hemos determinado que la invasión de arbustos afecta a la supervivencia de las aves a través de atraer a depredadores que no estarían ahí sin estos arbustos. Pues la invasión de arbustos también reduce el forraje disponible para el ganado, pues las condiciones que benefician a las aves también benefician al ganadero. Usamos esta información para trabajar con ganaderos para planear
en el pastoreo en sus ranchos. Básicamente, si le damos más tiempo al pastizal para recuperarse después del pastoreo y restauramos áreas invadidas por arbustos, podemos tener mejores pastizales tanto para las vacas como la vida silvestre. Y bueno, pues gracias por resumir su investigación del invierno que ustedes han hecho. Pero ahora cuéntanos qué pasa en el verano y en la primavera cuando estas aves hacen su migración. Bueno, como mencioné, alrededor del 90% de las aves de pastizal migran hacia los Estados Unidos y Canadá para aprovechar las condiciones del verano para reproducirse y cuidar a sus crías. Estamos colaborando con varias organizaciones para entender el ciclo anual completo de estas aves migratorias y conservar su hábitat a través de este corredor migratorio y educar al público acerca de la importancia de los pastizales. Por este medio de colaboración podemos sumar esfuerzos para conservar este ecosistema compartido. En efecto. Gracias, Arvin. Gracias por todo tu conocimiento compartido. De nada. Y vamos a ver un video, además, donde te encuentras en Dakota del Norte. Vamos a tomarnos unos momentos y a ver las planicies en Dakota. Estamos aquí en las planicies grandes del norte, en el estado de Dakota del Norte, en los pastizales que se llama Dakota Prairie Grasslands. Es manejado por el Servicio Forestal de Estados Unidos. Y estamos intentando de capturar estas mismas aves que estamos estudiando en México, aquí en sus tierras reproductivas, para que podamos colocar algunos instrumentos que puedan ayudarnos en determinar la ruta migratoria de estas especies de aves. Estos instrumentos son muy pequeños, pesa solo la mitad de 1 gramo. Aquí vamos a colocar el instrumento en la espalda de las aves, liberarlos y dejarlos volar a cualquier lugar, y hasta el próximo año, cuando vamos a regresar aquí para recapturar o intentar de recapturar estas aves, para quitar este instrumento y bajar los datos que está guardando cada día. Y estos datos son horarios de la hora que sube el sol hasta que baja el sol en la tarde. Y con estos datos podemos ubicar en una mapa dónde estuvieron estas aves en cada día del año. Por esa manera podemos conectar 2 lugares distintos en el mundo que están usados por la misma ave. Y con eso entender mejor dónde tenemos que trabajar para conservar estas aves a través de todo su ciclo de vida. Entonces colocan transmisores de radio en invierno y georrastreadores durante el verano. Es correcto, sí. Uno nos ayuda en determinar los movimientos locales y la supervivencia temporal, y el otro nos permite entender las rutas migratorias y la conexión entre poblaciones reproductivas y invernales a través de distancias muy largas. Bueno, pues en verdad que ahora ya puedo tener una nueva apreciación de estas pequeñas aves de pastizal que viajan 1.800 kilómetros 2 veces al año. Creo que todos podríamos poner de nuestra parte en ayudarles en este recorrido tan fantástico. Son unos maravillosos embajadores de nuestros 3 países. Y bien, vamos a hacer una pausa en esto para responder otra pregunta de las que han estado enviando ustedes por correo electrónico. Chicos, ¿estamos listos para otra pregunta? Adelante, por favor. Así es. Esta pregunta es de Anita del Paso y nos dice: ¿cuál es el mayor peligro de extinción de las aves de pastizal? El mayor peligro de estas aves es que se pierda el pastizal. Al no haber pastizal no está el hábitat para que ellas puedan llegar a vivir. Entonces ese sería su mayor peligro. Bueno, pues en efecto, Anita, si no hay pastizales, estas aves no tienen casa, literalmente. Así que les agradecemos, sigan enviando sus preguntas y obtengan sus respuestas. Gracias por las excelentes preguntas que todos ustedes nos han estado enviando, y el correo electrónico es pastizales@pwnet.org, y también vayan a la página web donde nuestros expertos estarán publicando, como les decía, las respuestas a sus preguntas.
Pero no solamente las aves han hecho de este paisaje tan espectacular su hogar. Los pastizales también son importantes para muchas otras especies. Y en este momento vamos a aprender cuáles otros animales son parte de este ecosistema. Ahora les voy a presentar a Rodrigo Sierra Corona con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Claudia, estás? Buenas tardes, muy bien. Qué bueno que estás con nosotros y vamos a comenzar con los perritos de la pradera, pues ellos son una especie clave en la reserva de la biosfera y tienen una función ecológica muy importante, ¿no es así? Sí, y tenemos hoy la suerte de estar en una de sus colonias, de las muchas colonias que tenemos en Janos. Los perritos de la pradera son una especie clave y son ingenieros del ecosistema, ya que crean hábitat para otras plantas y animales al hacer todas sus actividades diarias. Al construir sus madrigueras, ventilan y fertilizan la tierra, limpian los arbustos, mezquites, cosas así, y mantienen los pastizales abiertos. No son perros chihuahueños, son ardillas de tierra, que luego hay la confusión ahí. Es que hacen como perritos, ladran, ¿no? Sí, sí, los primeros colonizadores oían que ladraban y se les quedó el nombre de perritos de las praderas por todo Norteamérica. No tiene nada que ver con los perros. Y bueno, forman colonias parecidas a comunidades humanas, con familias, incluso con relaciones sociales similares a las nuestras, y un sistema de comunicación muy complejo que les sirve para identificar depredadores, peligros y cosas. Sí, estamos muy pendientes del equipo, desde que llegamos, la verdad que sí. Bueno, yo entiendo que sus madrigueras también son importantes para otros animales. Sí, las madrigueras son utilizadas por lechuzas llaneras, que las usan como nidos. Los chorlitos llaneros y los arapitos de pico largo, que son otras especies en peligro de extinción, utilizan las colonias para alimentarse. Y la parte quizá más importante en cuanto a fauna silvestre es que son el alimento de todos. Sirven como presas para el águila real, las aguilillas reales, coyotes, tejones, entre otros muchos animales, por lo que son muy importantes en la cadena alimenticia. Pero, a pesar de sus beneficios, el número de estos ha disminuido, ¿no? Sí, tristemente. Bueno, en 1988, Gerardo Ceballos, que fue el fundador de nuestro programa, encontró que en Janos habitaba la colonia de perritos más grande de Norteamérica, cubriendo alrededor de 50,000 hectáreas. Actualmente solo contamos con 2,000 hectáreas, por lo que hemos perdido más del 90% en apenas 30 años. Todo esto inició finalmente la investigación ecológica y el movimiento por la conservación de este lugar. Contrario a la opinión local, el ganado y los perritos se benefician unos a los otros, ya que los perritos producen forraje de muy buena calidad en estas colonias, y el ganado al pastorear reduce la altura de los pastos y les permite ver a sus depredadores y protegerse. Una de las cosas que es importante recalcar es que en México, a diferencia de los Estados Unidos, los perritos de la pradera son una especie protegida. Sí, aquí nos está observando ese en particular. Ese en particular está, de verdad nos está observando, está muy cerca de nosotros. No nos deja de ver. Sí, está muy pendiente. Bueno, pues ¿qué te parece si aprendemos un poco más acerca de otro de los animales más grandes de esta área, el cual coevolucionó junto a los perritos de la pradera? Cuéntanos la historia de los bisontes en la región de Janos. Okay. El bisonte, al igual que todos estos animales, pero igual que las aves migratorias, es un muy buen embajador de las planicies norteamericanas. Antes del desarrollo de todas estas praderas, había alrededor entre 30 y 40 millones de bisontes, desde Canadá hasta el centro de México. Para finales de los 1800, casi se extinguieron debido a su cacería para el comercio de pieles y para debilitar a las comunidades indígenas americanas. A la fecha, por todo el continente se han implementado esfuerzos para su recuperación y hoy prosperan en algunos parques nacionales en Estados Unidos, ranchos privados y aquí. En Janos hay dos poblaciones. Hay un grupo silvestre que aún se mueve entre la frontera, entre Nuevo México y Chihuahua, y otra población que vive aquí, en la Reserva Ecológica El Uno. Y la meta de esta es proveer de una población fuente, para poder expandir el área que habitan estos animales. Los bisontes son ingenieros del ecosistema también, y sus actividades promueven la biodiversidad y el aumento de la productividad de la vegetación. El mayor problema al que nos enfrentamos es encontrar la manera en cómo estos animales se pueden mover libremente en un ecosistema tan fragmentado. Que ya aprendimos que es un ecosistema fragmentado, ¿verdad? ¿Hay alguna otra especie de animales de pastizal aquí que sea importante? Sí, tenemos el segundo animal más veloz de la Tierra, el berrendo. El más rápido es el chita o guepardo, como lo conocemos en México. Todos sabemos que es el más veloz. Y el dato interesante aquí es que los dos evolucionaron juntos en las praderas norteamericanas. ¿Sí? ¿El guepardo era de Norteamérica? Exacto. Entonces, el guepardo se extinguió en Norteamérica, quedó en África, y el berrendo se quedó sin su mayor depredador.
Actualmente los berrendos están en un gran riesgo de desaparecer debido a la cacería furtiva en México y principalmente a la pérdida de su hábitat, a la transformación del ecosistema. Pero en Janos y en el norte de Chihuahua aún tenemos pequeños grupos que hay que cuidar. ¿Y hay algo que se pueda hacer para ayudar a que la población de berrendos crezca un poco más, no se extinga? Sí, pues varias instituciones estamos trabajando no solo para rescatar a los berrendos, sino a toda la fauna silvestre en Chihuahua, para asegurar la existencia del hábitat en el largo plazo. En el caso del berrendo estamos modificando las cercas, porque los berrendos no son buenos saltando. Con toda su velocidad no pueden saltar, ¿no? No, tienden a irse por debajo de los cercos, se quedan atorados en los alambres de púas y aquí se cortan, ¿verdad? Se lastiman. Sí, o se quedan atorados de las patas y pues se acabó. Y bueno, tenemos colaboradores muy importantes como la familia Ferreiro, con la que hemos estado trabajando en el rescate del berrendo mexicano. Bueno, pues estos espacios son muy amplios y si te detienes a observar un poco podrás admirar esta vida salvaje tan maravillosa. Gracias, Rodrigo, por contarnos acerca de algunas de estas especies. Y bueno, hemos visto que los pastizales son importantes para las aves y para los demás animales, pero también son importantes para los seres humanos. Usamos los pastizales para criar animales y para la agricultura. Vamos a hablar un poco acerca de la ganadería. Chihuahua es un estado conocido por la ganadería. Rodrigo mencionó a la familia Ferreiro, que opera el rancho Ojo de Federico, muy cerca de aquí. Y bueno, tenemos la fortuna de tener a Verónica Ferreiro con nosotros el día de hoy. Hola Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú Claudia? También muy bien, estoy contenta de estar aquí, pero dinos cuánto tiempo han estado haciendo esto tú y tu familia. Bueno, Rancho Ojo de Federico tiene alrededor de 120 años ya en la familia. Nada más. Nada más, ya son muchos años de trabajo. Yo entro ahorita como la quinta generación y con mucho cariño y mucha responsabilidad, consciente de todo lo que implica estar a cargo de un espacio de tierra tan bonito. Definitivamente. Entonces tú creciste aquí en este estilo de vida y ¿qué es lo que más te gusta de vivir en los pastizales? Uy, que no me gusta, aquí todo es bonito, es un lugar extraordinario, lleno de vida silvestre, el ganado, los caballos, la naturaleza, amaneceres, atardeceres, hay vistas hermosas todo el tiempo. Bueno, y según tengo entendido, si haces correctamente, si llevas a cabo el proceso de la ganadería, esta puede ser muy compatible con la vida silvestre. Dime cómo lo están haciendo ustedes. Bueno, es muy sencillo, prestemos atención a lo que nos dice la tierra. Tanto el ganado como la vida silvestre tienen las mismas necesidades. Un pastizal saludable y también acceso a agua siempre. Cuando la lluvia se escasea, lo que hacemos es pastorear menos ganado. Esto evita que se sobrepastoree, evitamos la erosión, que se invada de mezquites y otros arbustos. Cuando la lluvia regresa, esto hace que el pasto se pueda recuperar muy fácil porque el suelo está saludable. Claro. Entonces parece que efectivamente ustedes manejan el rancho y manejan la ganadería para el beneficio de la fauna, ¿es correcto? Sí, claro. Estamos conscientes de que toda decisión que nosotros tomemos va a influir en la calidad del suelo. Si el suelo está bien cuidado, nosotros vamos a tener muchos animales y mucha fauna. El ganado va a estar en buenas condiciones. Es así como nosotros siempre estamos enfocados en cuidar el suelo para nuestro ganado, para la fauna y para las futuras generaciones. Claro. Ser ganadero sustenta a nuestra familia y a muchas otras familias y eso es parte de nuestra cultura y nuestro patrimonio. Queremos que pueda seguir proviendo a nuestros nietos y a los nietos de nuestros nietos. Claro, tiene absoluto sentido. Muchas gracias, Verónica, por tomarte el tiempo para hablar con nosotros acerca de tu rancho y de la filosofía para sustentar el medio ambiente con el manejo del rancho. Verónica, bueno, ya nos ha mencionado la historia de ganadería en su familia, pero me gustaría volver a platicar con Rodrigo Sierra Corona de la UNAM para que nos cuente un poco más acerca de la historia de la ganadería. Platícanos, Rodrigo. Hola. Pues bueno, la ganadería en el norte de México, en Chihuahua, inició durante el siglo de 1700, pero se le dificultó mucho a los primeros pobladores. ¿Por qué? Pues hace 300 años no había caminos, no hay infraestructura, entonces producías ganado acá y tenías unas grandes distancias entre Janos y los mercados de la Ciudad de México o los puertos de las costas. A finales de 1800, los ferrocarriles, fue todo el desarrollo ferroviario en México, mejoraron y permitieron que los ganaderos tuvieran acceso a estos mercados. Aunque durante esa época también la ganadería, minería
y el aprovechamiento forestal dejaron un impacto muy grande en el medio ambiente. Prácticamente la mayoría de los bosques fueron talados y especies como el carpintero imperial y otras se extinguieron. Y a raíz de toda esta diferencia de Estados Unidos, México no tenemos terrenos públicos, ¿no? No, la verdad es que no. Bueno, esto es muy interesante. Gracias, Rodrigo. Solo quiero recordarle a nuestra audiencia que continuamos recibiendo sus correos electrónicos con preguntas, así que por favor envíelas a pastizales@pwnet.org. Y bueno, estaremos precisamente escuchando de sus expertos. Vamos a tomarnos otro tiempo más para responder preguntas que ustedes han estado enviando y a escuchar las respuestas. Chicos, más preguntas tenemos de todos los estudiantes que nos están viendo. Así es. Tenemos una pregunta de Oscar de Tucson, Arizona. Él nos pregunta ¿de dónde obtienen el agua las aves de pastizal cuando migran? Y el agua la obtienen del alimento. Pueden hacer uso de algún charco o algún agua disponible, pero casi todo es de su alimento, por la escasez de agua que tienen en el trayecto. Entonces, ¿quiere decir que aguantan mucho tiempo sin tomar agua? Sí, están adaptadas al desierto. Están adaptadas al desierto. Por eso no deben de cambiarse de hábitat, porque están acostumbradas a este en particular. Así es. Perfecto. Tenemos otra pregunta más, tenemos tiempo para otra pregunta. ¿De dónde es la siguiente pregunta y quién le pregunta? Viene de Bellingham, Washington. Jim pregunta, ¿las aves de pastizal cambian sus colores de camuflaje con los diferentes colores de pastizal a través de su ruta migratoria? Lo que pasa con las aves de pastizal es que una parte de su vida la mantienen en el norte y otra en el sur. Cuando están en el norte están en épocas favorables para su reproducción y entonces adquieren una coloración adecuada para poder realizar su reproducción y llamar a la hembra, ¿no? En este caso. Claro. Aquí en el sur lo que hacen es solamente alimentarse, por lo cual la coloración llamativa no se les serviría de mucho. Sí, sabemos que en las aves los machos son los más coloridos porque tienen que atraer a la hembra, si no, no hay procreación, definitivamente. Gracias, chicos. Gracias a ti. Muy interesantes las preguntas que nos están haciendo todos ustedes a través de nuestra página. Y continúen enviándolas, nuestros expertos seguirán respondiendo a cada una de ellas. Y bueno, no se olviden también de entrar a la página web en pantalla donde pueden ver las respuestas que nuestros expertos están publicando. Bueno, pues hemos aprendido mucho acerca de la importancia de estos pastizales para la vida silvestre, también para el estilo de vida de muchas personas. También hemos hablado un poco acerca de los retos en esta área. Vamos a regresar con Arvind Panjabi, quien nos puede resumir lo que está pasando con la pérdida del hábitat, particularmente de la manera en que esto afecta a las aves. Arvind, cuéntanos, ¿cómo es esta afectación? ¿Qué han observado? Bueno, la amenaza más importante para las aves de pastizal es la conversión de pastizales a cultivos. La mayoría de las especies no se pueden adaptarse a este cambio. Hicimos un análisis de imágenes satélites desde 2006 a 2011 en una zona de Chihuahua que se llama los Valles Centrales y determinamos que los terrenos de cultivos habían incrementado más de 30% en este año. ¿En serio? Entonces perdimos todo ese hábitat para la fauna. ¿Sabemos cuántas aves ya no habitan ahí en esos lugares? Sí. Según nuestros cálculos, estimamos que más de 350,000 aves de pastizal perdieron sus hogares invernales debido a estos cambios. Ahora los cultivos ocupan más del 60% de los pastizales históricos en esta zona. Y si continúa esta tasa medida, los pastizales en esta zona, especialmente los partes planos, van a acabarse entre los próximos 10 años. ¿10 años? O sea, ¿en 10 años esto ya no existiría? Sí. Por eso un decreto como lo de la reserva de la biosfera de Janos ayudaría a frenar a la pérdida de pastizal. Bueno, pues esto es muy importante que lo conozcamos, sobre todo a los residentes del estado de Chihuahua. El agua, gracias Arvind, el agua es un recurso vital para los seres humanos, para la vida silvestre, para los ranchos, para la agricultura. Por lo tanto, es muy importante aquí en la reserva. Y pues nos van a resumir cuál es el estatus de los recursos acuáticos aquí. De nuevo tenemos aquí a Rodrigo de la CONAMP.
¿Qué nos tienes, Rodrigo? Así es, Claudia, es preocupante ya que se tienen reportes de que los mantos acuíferos se han agotado debido a su sobreexplotación. Entonces, pues aquí es una tarea difícil con la que tenemos que luchar. Es importante saber entonces con cuánta agua contamos y saber cómo cuidarla. ¿Qué tiene que ver esto con los pastizales? Bueno, pues mira, los pastizales son fundamentales para la cosecha del agua, ya que en la temporada de lluvias estos la detienen y se infiltra recargando los mantos freáticos. O sea que no solo la necesitan, sino que nosotros los necesitamos a los pastizales para el agua. Efectivamente, para poder recargar los mantos freáticos. Es por esto la importancia de que nuestros pastizales se conserven en buen estado. Bueno, pues así que será importante monitorear la disponibilidad del agua de manera que la demanda vaya aumentando. Así es, correcto, claro. Bien. Bueno, pues gracias por este reporte. Vamos a hablar un poco acerca de las características de un pastizal y las plantas nativas que crecen aquí. Y para poder hacer esto está con nosotros Pedro Calderón de la organización no gubernamental IMC Vida Silvestre. IMC trabaja con los dueños de la tierra privada para asegurarse que la ganadería sea económica y ambientalmente sustentable a largo plazo. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Clara, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, gracias. ¿Nos puedes decir qué significa eso de que sea sustentable? Claro, sustentable, sostenible, que es el término en español, pues quiere decir que algo se sostenga a largo plazo, algo que perdure. Entonces, precisamente el manejo sostenible de pastizales es eso, realizar acciones para poder utilizar el pastizal de manera amigable con el ecosistema y que las futuras generaciones de gente puedan beneficiarse de los servicios del pastizal, como son forraje para el ganado o hábitat para fauna silvestre. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de las plantas o los pastos nativos de aquí de la zona, de los pastizales? Claro, mira, aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos el zacate banderilla, tenemos el zacate navajita y tenemos el zacate toboso. Estos tres zacates son nativos del desierto chihuahuense, evolucionaron aquí y es lo que prefiere el ganado en estas áreas. Es el mejor forraje de mayor calidad, sobre todo como hábitat para fauna silvestre en cuanto a la banderita y la navajita. Entonces el toboso está muy duro. ¿Es malo para las vacas? Pues es más duro, pero no es que sea malo, simplemente es menos nutritivo. Si te pones a ver es fibroso, pero el chiste es aprovecharlo cuando empieza a retoñar, que está más tierno. Entonces es cuando es mejor como forraje para el ganado. Para más claridad, mira, te vamos a mostrar unas cosas aquí. Perfecto. Hola, vamos a hablar aquí con los estudiantes y me dicen que nos van a mostrar precisamente por qué el pasto toboso es tan diferente a los otros pastos nativos. Muy bien. Hola, Jocelyn, ¿qué nos vas a enseñar? Mirando bien estos dientes, podemos observar que esta vaca comió una variedad de pasto y tiene unos dientes muy fuertes y buenos, muy buenos. Oh, muy bien, entonces esta vaca comió un zacate blandito, ¿verdad? Navajita y esas cosas. Hola Luis Mario, ¿y tú qué nos vas a platicar? Esta vaca comió mucho toboso y se le cayeron los dientes. Mira, se le caen los dientes. Y bueno, pues vemos la diferencia que es muy grande. Así que Pedro, pues tengo entendido que las plantas invasoras pueden ser un problema aún mayor. ¿Nos puedes decir qué es una planta invasora y qué es lo que está pasando aquí? Sí, pues las plantas invasoras son un reflejo de la degradación del suelo. Cuando hemos realizado actividades de ganadería y agricultura mal llevadas con la naturaleza, pues creamos áreas de suelo desnudo. Entonces estas plantas invasoras es de lo que echa mano la naturaleza para cubrir ese suelo desnudo. Es como si te cortaras y te quedaras sin piel, pues la naturaleza tiene que empezar a cubrir la naturaleza. Un ejemplo de ello es el mezquite, por ejemplo, que es un arbusto nativo del desierto chihuahuense, pero que tiende a invadir áreas de suelos degradados. En invasiones muy avanzadas de mezquite, pues empieza a disminuir la calidad y la cantidad de forraje para el ganado y el hábitat para la fauna silvestre empieza a fragmentarse, principalmente para aves de pastizal que dependen de áreas abiertas, como la bisbita llanera y el gorrión de Baird. Bueno, ¿y existen maneras? ¿Hay alguna manera en que manejamos los pastizales que hayan hecho esto, que hayamos pues, logrado estos cambios que no favorecen? Sí, como te comenté, una de las principales razones
que promueven la creación de parches de suelo desnudo, pues es el sobrepastoreo, ¿no? Entonces, el sobrepastoreo ha ayudado a que arbustos como el mezquite, la efedra, la cholla o cardenche, como lo conocen en otros lados, pues empiecen a establecerse de manera invasora. Esto es un problema también para el hábitat de aves de pastizal en riesgo, porque mientras más arbustos invadan pastizales abiertos como este, pues los depredadores de estos gorriones tienen más perchas y tienen más oportunidad de cazar las aves en riesgo. Sí, obviamente, bueno, esta no fue la intención, pero ¿hay algo que podemos hacer acerca de esto? Pues sí, precisamente no podemos decir que nadie lo hizo a propósito, pero es necesario que aprendamos cómo funciona la naturaleza desde el suelo, desde la salud del suelo, las plantas, hasta la fauna silvestre y el ganado, cómo funciona la naturaleza, para poder entenderla y manejarla en armonía. Estamos trabajando nosotros y otras organizaciones con dueños de ranchos y ejidos para regenerar los pastizales con buenas prácticas de pastoreo, manejo de arbustivas y otras acciones específicas para conservación de agua y suelo. Bueno, pues me alegra mucho que haya algo que sí podamos hacer. Y ahora vamos a ver otro impacto que podemos tener en los pastizales, en especial porque pues no puede ser tan obvio al principio. Claro, ¿verdad? Mira, te invito a que pases para acá. Mire, están con nosotros algunos estudiantes que nos van a contar sobre este problema. En algunos casos, el ganado necesita un medicamento llamado ivermectina. Este es para los parásitos. Esto tiene un efecto en la tierra y aunque no es necesario usarlo siempre, pues sí tiene un gran efecto. Vamos a examinar excrementos de ganado para ver el efecto de la medicina. Pedro, adelante, por favor. Muy bien. Hola Florencio, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué nos vas a enseñar? Mire, como pueden ver, este caca de vaca está muy duro porque no hay bichos que lo descompongan. ¿Se murieron los insectos ahí? Sí. Ok, fue por la ivermectina, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú qué nos vas a enseñar? Pues este pedazo es muy saludable porque tiene insectos descomponedores. Aquí podemos observar unos que ya había capturado. Oh, es verdad, aquí hay unos escarabajitos, ¿verdad? Sí. Estos son los que descomponen el estiércol y lo meten al suelo. Sí. Oh, qué interesante. Sí. Entonces este estiércol es un ganado sin ivermectina, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Gracias, Karen y Florencio. Bueno, mire, entonces hasta algo tan sencillo como esto puede tener un gran impacto y hacer una gran diferencia en estos pastizales. Gracias, chicos, por la demostración. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, pues he escuchado que los pastizales tienen el rol más grande en el ciclo de carbono de la tierra. ¿Nos puedes explicar? Sí, pues los pastizales tienen una gran capacidad, un gran potencial para capturar carbono. Y esto es mediante el maravilloso proceso de la fotosíntesis. En este proceso de fotosíntesis, pues las plantas capturan carbono del aire y lo guardan en la raíz al momento en que transforman la energía del sol en azúcar. Entonces, mientras más raíces tenga un zacate o una planta, entonces más carbono va a estar guardado ahí. Un problema sobre esto es de que mediante, como vuelvo a mencionarlo, agricultura, ganadería más llevada, pues nuestras prácticas ganaderas han hecho tradicionales han hecho que volteemos el suelo o hagamos sobrepastoreo. Entonces, al momento de hacer sobrepastoreo, pues nos acabamos la planta, nos acabamos la raíz, nos acabamos el carbono que estaba guardado abajo del suelo en la raíz y pues esto quiere decir más carbono en el aire y mayor impacto de calentamiento global. Bueno, entonces, pues por eso los pastizales son tan importantes en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, cuando se aplica una planeación de pastoreo en donde el objetivo sea pastoreo planeado regenerativo, pues es una manera de hacer que los pastizales crezcan fuertes, con mucho forraje para el ganado, muy buena estructura de hábitat, pero lo más importante, con raíces muy fuertes. Entonces, de esta manera es como empezamos a capturar más carbono en la raíz y empezamos a minimizar los efectos del calentamiento global por menos carbono en el aire. Y por lo tanto tendremos menos lluvia y sin agua pues no hay vida, ¿no? Sí, claro, pues es muy importante estar conscientes de todas estas acciones de mitigación de cambio climático en donde la ganadería y el buen manejo de pastizales son una herramienta muy útil. Porque aquí en el desierto chihuahuense cada vez las sequías son más largas, más fuertes y la lluvia es más escasa, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta.
Muy bien, gracias Pedro por esta explicación tan interesante. Y ahora vamos a pasar con Michelle para una plática también con Pedro y con los estudiantes para decirnos cómo podemos manejar los pastizales de una manera saludable. Adelante. Gracias, Claudia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? El marco para, el ganadero donde miden sus pastizales para su rancho. Perfecto. ¿Y cómo se usa? Se cortan los pastos y luego los pesan. Perfecto. ¿Y qué más? En tiempos de lluvia ayuda a que salga el pasto y luego puedan las vacas se distribuyan, y en tiempos de seca no hay ganado y hay que sacar ganado para que se componga el pastizal. Ok, muchas gracias. Bien, gracias muchachos. Y toda esta información que están colectando, ¿qué es lo que nos dice sobre el pastizal? Pues este es un ejemplo de la práctica básica, ¿no?, en manejo de pastizales, que es la estimación de producción forrajera y capacidad de carga. Esto es una herramienta esencial para poder planear un pastoreo exitoso. Entonces, por ejemplo, una vaca de peso promedio, unos 500, 550 kilos, se come 16 kilos de forraje al día. Eso es más o menos esa cantidad de pastura que está ahí, 16 kilos al día. Entonces, en 365 días en un año, una vaca se come hasta 5 toneladas. Eso es mucho, 5.800 kilos de forraje. Entonces, nosotros primero vemos cuál es la oferta del rancho en cuanto a forraje, cuánta comida tiene. Por decir, un rancho de unas 9,000 hectáreas, pues a lo mejor tendría unos 4 millones de kilos de forraje. Y si una vaca se come 5.800 kilos en un año, pues hacemos las divisiones y así podemos estimar cuántas vacas nos va a aguantar ese rancho en un año. Pero esto es si nos acabáramos el forraje al 100% y nunca le diéramos descanso al pastizal. Por eso una de las recomendaciones principales para empezar a planear el pastoreo y ser exitosos es utilizar el 50% de la capacidad. En este caso pues serían como 380 vacas. Bueno, muchas gracias. Entonces, todos estos datos que ellos están agarrando aquí sirve para planear el pastoreo y asegurar la sostenibilidad de los pastizales, lo cual mantiene el hábitat para la fauna, tanto como para el forraje de calidad para el ganado. Muchas gracias. Regresamos contigo, Claudia. Gracias, Michelle. Gracias, Pedro. Estupendo. Un gran trabajo, chicos. Gracias por compartir sus observaciones. Bueno, pues tenemos tiempo de responder más preguntas de las que nos hacen los estudiantes que nos están viendo en este programa especial de Pastizales en Vivo. Adelante, chicos, con las preguntas. Tenemos una pregunta de Enrique de Ciudad Juárez. Nos pregunta si hay más pastizales en Chihuahua. La respuesta es sí. Janos es una parte, sin embargo, toda la parte central del estado de Chihuahua también son pastizales, denominados los pastizales centrales. Más al sur también son pastizales, y lo que no es la sierra también tenemos arbustos, parte de lo que es más el desierto, hacia el otro lado, hacia Ojinaga y esos municipios. Perfecto. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Adelante con otra pregunta. Nos preguntan, Ale, desde Chavira, Juárez, ¿qué características tiene un pastizal? Pues el pastizal es que principalmente las especies que dominan son pastos. Tiene menor cantidad de arbustos y otras plantas como las conocidas yucas. Bien, ¿tenemos tiempo para otra pregunta, chicos? Sí. Adelante. ¿Tenemos? Ok. Sí. Nos preguntan cuál es el número de bisontes que se tienen aquí en el 1. La respuesta es 110 bisontes ahorita a la fecha. 110 bisontes son los que pastorean actualmente aquí. Así es. Muy bien. También nos preguntaron si estaban sanos y si comían suficiente, y sí están sanos y todos tienen suficiente que comer. Sí, a dieta no están, Sí, eso no, sí les decimos. están bastante gorditos. Hay tiempo para otra pregunta, adelante por favor. ¿Y de dónde nos preguntan? Marlene de la Ciudad Juárez nos pregunta, ¿qué clima tienen en invierno los pastizales? Los pastizales en invierno, cuando es un año bueno, llega a nevar, entonces es un clima muy muy frío. En muchos otros casos está lleno de puras heladas, entonces pues es un clima muy muy frío.
Sí, es muy parecido, déjenme decirle a los que residen en la capital de nuestro estado y en Ciudad Juárez, es muy parecido el clima al que vivimos en Juárez, el que se vive aquí en los pastizales. Gracias, chicos, por estas preguntas y sobre todo por las respuestas, y de nuevo les agradecemos a ustedes por sus respuestas. No se olviden de ir a la página web para encontrar las respuestas a todas las demás preguntas que hayan enviado. Bueno, hoy hemos aprendido lo especiales que son estos pastizales y los retos que enfrentan. Antes de terminar el programa, les preguntaremos a nuestros expertos qué podemos hacer para conservar este tesoro. Por lo pronto, estudiantes, ¿qué podemos hacer, chicos? Ahorra energía, agua y otros recursos naturales. Muy bien. Salir afuera y explorar la naturaleza que hay a nuestro alrededor. Perfecto. Estudiar la ciencia en la escuela. Tenemos la responsabilidad de conservar estas tierras y dejarlas en mejor condición para la próxima generación. Una cosa que podemos hacer es solamente comprar y comer carne que ha crecido en pastizales, apropiadamente manejados. También les invitamos a visitar esta región. Está espectacular, está llena de vida silvestre y vengan a conocer el estilo de vida que vivimos aquí en el campo. Bien, pues gracias por sus aportaciones. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Ha sido un verdadero placer y un honor conducir Pastizales en vivo el día de hoy. Gracias a todos ustedes, estudiantes y expertos. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a aprender y a entender sobre los pastizales. Gracias a ustedes por sintonizarse y enviarnos sus mensajes por correo electrónico. Recuerden que este no es el final de nuestra exploración de los pastizales. Nuestros compañeros estarán transmitiendo otro programa desde los pastizales nacionales de Pawnee en Colorado. Esto en Estados Unidos, el 17 de mayo del 2017. Podrán ver esta transmisión en vivo en español y en inglés en la página web pastizalesenvivo.org. Si te gustaría aprender más acerca de los pastizales en los Estados Unidos, no te olvides de ver el programa en mayo. También puedes aprender más acerca de los pastizales entrando a la página web en tu pantalla. Así que entra ahí para continuar explorando. Y a mí me gustaría terminar con una cita de Alberto Lafón con Profauna Asociación Civil. Debemos entender que los pastizales no son solo zacates de los cuales se alimenta el ganado, son los cosechadores del agua que tomamos, limpian el aire que respiramos, conservan nuestros suelos, mantienen nuestra flora y fauna, son los testigos de nuestra historia y base de nuestra vida en este desierto chihuahuense. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta pronto.